Buenos días, 5 de abril, si no me equivoco. Son las 10:40 de la mañana, domingo. No sé qué día llevamos ya de confinamiento, pero bueno, estamos en esta situación todo bastante preocupado y llevándola lo mejor posible. Bien, soy Francisco Ornuevo, profesor de Economía de Nova School, concretamente profesor junto con mi compañero Ali Bagherian de Cultura Emprendedora y Empresarial, asignatura de primero de bachillerato. Bueno, el objetivo de esta charla es intentar explicar cómo las empresas deberían o deben afrontar una situación como la que estamos viviendo hoy. Por suerte o por desgracia, nos está tocando vivir una situación bastante inusual en la economía, que es una especie de coma inducido al que ha llevado a la economía un decreto. Un decreto que no es un antojo de ningún gobernante, sino que viene por la obligación de tomar medidas, ¿no?, ante una pandemia que ya se ha llevado muchas vidas humanas aquí en España y en el mundo, y que, bueno, hasta ahora el remedio más conocido y el que viene recomendado por los técnicos, por los científicos concretamente, es de confinamiento. Es decir, evitar que haya más contagios y, por tanto, esos contagios pueden llevar a más muertes y a más contagios a su vez y no parar, ¿no? Y esto provocar realmente una situación de alarma más aún de la que ya tenemos el día de hoy, ¿no? Bien. Voy a utilizar para poder trabajar con vosotros un PowerPoint que hemos trabajado desde el Departamento de Economía y que quiero que vayamos viendo conjuntamente, ¿no?, conforme dando las charlas. Bien, el ensayo, que le he llamado ensayo porque, bueno, eso ya tiene ya una dimensión de unas 10 páginas aproximadamente en Word, que os mandaré también como texto de apoyo. Es sobre el plan de continuidad. Sí, hay muchas formas de llamar a la manera en la que las empresas deben de afrontar este tipo de situación. Plan de acción, plan de contingencia. A mí me gusta más llamarle plan de continuidad porque realmente el objetivo principal de este plan es que la empresa continúe. Es decir, continúe durante y posterior a este levantamiento del confinamiento, porque durante que está el estado de encierro o de cierre del negocio, se puede decir, pues evidentemente hay que tomar una serie de medidas, pero también hay que prepararse para lo que viene, porque no nos vamos a encontrar un escenario idéntico al antes de, sino va a ser un escenario diferente. No sabemos si va a ser peor, seguramente sí, pero también puede ser mejor. Todo depende de cómo lo hayamos gestionado. También depende del sector en el que estemos, y etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver cómo llegamos a esas conclusiones, no me quiero precipitar. Bien, antes de nada, un segundín, que creo que no me pasa la... Ahora, ya estoy aquí. Bien, perfecto. Nos vamos al siguiente slide, que es esos objetivos. Los objetivos yo los he puesto en 10, por esto de buscar el decálogo, ¿no? Es verdad que algunos de ellos se subsumen en otro, pero bueno, intento separarlo y así va a poner más hincapié. El primero es minimizar el riesgo económico y financiero de la empresa. Puede ser obvio, pero esa obviedad realmente hay que decirla, ¿no? Sí, hay que evitar el riesgo económico y financiero de la empresa, eso es lo primero. Después tenemos que saber adaptar el portfolio de productos y servicios a la nueva situación. Es decir, tenemos que ver cómo en este nuevo escenario que nos encontramos, de puertas cerradas de nuestro negocio, cómo podemos hacer que podamos trabajar a través de plataformas, a través de e-commerce, a través de, no sé, acuerdos con terceros, a través de abrir otros mercados que no están en esta misma situación que el español. O sea, hay muchas fórmulas, lo que no podemos estarnos quietos. Tenemos que saber cómo cambiar, ¿no?, o adaptar este portfolio de productos y servicios que tenemos en nuestra empresa, ¿no? Incluso ampliarlo si hace falta. Bueno, en el caso de que sea imposible que estemos centrados en un sector, imaginemos, no sé, el restaurante de la playa. Bueno, el restaurante de la playa, en un momento dado, es muy difícil mantener la actividad habitual, ¿no? Habitual es la actividad del comensal. Los comensales que vienen son familias, se sientan a la mesa, les servimos, nos paga, se van, vienen otros y así sucesivamente. Evidentemente tenemos que buscar otras formas, ¿no?
de cómo hacer que ese negocio no pare. A lo mejor tenemos que plantearnos, pues no sé, distribuir comida a domicilio, buscando a lo mejor, si no todos los días, si es un chiringuito centrado más en el pescado frito y en las cuestiones más de chiringuito, pues a lo mejor hay que plantearse solamente los fines de semana. No sé, estoy dando ideas que evidentemente no soy especialista en el sector de la restauración y a lo mejor puedo meter la pata, pero bueno, solamente quiero que entendáis que puede ser una posibilidad. Luego, lo que digo en este punto 3 es que mantener a ralentí el motor de la economía, es decir, el motor de la empresa. El motor de la empresa no puede pararse entero. ¿Por qué? Porque ya sabéis que cuando se para después cuesta mucho arrancarlo. Entonces, aunque sea mantenerlo a ralentí, ¿ok? Bien. Luego tenemos que proteger la empresa desde todos los puntos de vista y de todos los planos. Nos van a llover problemas por todos lados. Y eso tenemos que estar preparados con escudos y muchos de ellos anteponernos antes de que llegue. Es decir, ser capaz de ponerte la situación de que va a venir y por tanto poner medidas antes de que llegue. Bueno, tenemos que atacar un tema muy importante. Tenemos contratos firmados de suministradores, proveedores, contratos firmados con acreedores financieros, tenemos deuda, las empresas todas tienen deuda, tenemos acuerdos contractuales con nuestros trabajadores, evidentemente, aunque todos tocaremos esto en un punto aparte. Por tanto, tenemos obligaciones contractuales. Y en este caso, lo que tenemos que ver es cómo negociar unas nuevas condiciones, que de alguna forma minimicen el impacto de esta situación que estamos viviendo. Bien, entonces tenemos que ver cómo negociar. Y por eso quiero poner mucho hincapié en la palabra pactar o negociar. No se puede imponer. Yo no puedo llamar a mi proveedor y decirle, mire usted, como está esto muy mal, ya no le voy a pagar. O mire usted, me hace un descuento tal. Imposición no se puede hacer. Hay que pactar y negociar. Y eso es muy importante. Bien, los stakeholders, creo que ya sabéis todo lo que significa ese término. En español es grupos de interés. Los grupos de interés de las empresas, pues yo lo enumero ahí como empleados, clientes, accionistas, proveedores, acreedores, etcétera. Bueno, pues tenemos que ver cómo no fallarles a esos stakeholders, no podemos fallarles. Que van a estar más sensibles o más proactivos a entender la situación de la empresa, sí, seguro, pero cuidado, que después vienen los cierres de año, los accionistas van a querer su dividendo, los trabajadores van a querer seguir cobrando lo mismo, el proveedor quiere seguir facturando y cobrándote lo mismo, no quiere que le imponga un descuento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuidado, tenemos que ver cómo con esos stakeholders le explicamos las cosas y les ponemos la expectativa en el lugar que corresponde. Luego, mantener el nivel de servicio en los límites definidos. Bueno, pues si definimos que ese restaurante que decía antes como ejemplo va a dar comida los fines de semana, vamos a asegurarnos que las dé y las dé con la calidad suficiente o incluso hacer posible la máxima calidad posible, porque lo que no podemos hacer es meter la pata. Es decir, váyase que por hacer algo, por mantener la empresa en funcionamiento, le estemos fastidiando y estemos mandando una comida a domicilio fría o en mal estado o con un reparto que no está bien definido, en fin, y podamos meter la pata. Entonces, al final, va mejor estarnos quietos si no vamos a hacer una cosa con la calidad, porque después todo esto va a tener una factura, positiva o negativa, dependiendo de cómo lo hagamos. Bien, hay que hacer escenarios continuamente, hay que estar en una partida de ajedrez. Tenemos que estar sentados en una parte del tablero y pensar que enfrente está el entorno y la situación, el gobierno, los que toman las decisiones, ¿no? Y uno tiene que prever esas decisiones y tiene que estar viendo alternativas ante movimientos que se van a producir. ¿Que se va a ampliar el plazo del confinamiento? Pues parece que sí. ¿Que tu sector va a ser uno de los sectores que antes se van a abrir las puertas y va a poder trabajar? Pues también tienes que intuirlo o preverlo. Que no, todo lo contrario, que resulta que está en el sector que parece ser que no, que va a tener mucho más, por ejemplo, si te dedica al tema de ocio, al tema de conciertos y demás, pues seguramente después del levantamiento de confinamiento no van a permitir pues actos multitudinarios. Entonces, si yo me dedico a montar, no sé, congresos, pues mi actividad va a pasar mal durante unos meses posterior al confinamiento. Todo eso lo tengo que ir ya viendo y analizando, ¿vale? Y por último, buscar soluciones a los problemas. Al final, nuestra labor, los líderes empresariales, los gestores empresariales, tienen que estar aquí para esto, para ante los problemas que van surgiendo y poniendo soluciones. Esta es la principal misión que ahora nos toca vivir a los líderes empresariales. Bien,
Aquí iré pasando rápido, tampoco voy a leer todo, evidentemente, ya todo esto lo tenéis que ver. Es una crisis sin precedentes, no se ha dado nunca en la historia económica moderna, sin parón por una pandemia no se ha dado, por tanto no sabemos los efectos. Los economistas, pues estudiosos, y pues te empezarán a escribir a partir de ahora ensayos, papers, tesinas, sobre sobre todas las consecuencias que va a conllevar una inducción de un coma, es decir, un coma inducido de una economía, como se está haciendo ahora mismo, y esto es nuevo, muy nuevo. Entonces, todo lo que digan ahora no deja de ser una conjetura. Oye, pues sí, seguramente después cuando todo se arranque, todo va a ir funcionando a la misma maravilla. O no, o resulta que, bueno, pues en tu sector resulta que tus competidores han sufrido más que tú, pues hasta al final una selección natural. Ya sabéis lo de la selección natural, de Darwin, ¿no? Si al final la especie más fuerte es la que perdura. Pues si tú eres capaz de soportar esta crisis y tus competidores no, pues al final es bienvenida a la crisis, ¿no? Porque al final los clientes van a venir a ti, los clientes de tus competidores van a venir a ti. Bueno, pues es así. Entonces al final nunca se sabe si al final esto puede ser bueno o malo para ti, para tu empresa, de una perspectiva egoísta empresarial, ¿vale? Bien. Por otro lado, habrá otros sectores, como veremos aquí ahora, que van a tener una gran oportunidad. Es decir, imaginaros la cantidad de marketplace que hay por ahí, que con un ordenador y un canal de internet abierto y una tienda virtual, pues se está hinchando. ¿Por qué? Porque ahora mismo China ha abierto ya, por tanto, si se está nutriendo de proveedores chinos, pues ya le pueden ir sirviendo los productos y se puede aprovechar esta oportunidad de cierre de empresas para poder tú vender más. Bueno, pues sí, el que se dedica al sector farmaindustria, pues se va a poner las botas, va a vender muchísimo. El que se dedique al sector de la alimentación, la ganadería, lo que es el sector primario, pues se están poniendo las botas. ¿Por qué? Porque yo creo que se está consumiendo más. Es decir, es verdad que el sector de la restauración no te compra, pero las familias están consumiendo más, están todo el día en casa, comen en casa. Y aparte hay una cierta interés por acopiar productos, ¿no? Leche y tal, y al final va a sobrar muchas cosas, pero están comprando muchísimo, los supermercados están vacíos. Imaginaros Mercadona o Carrefour, pues se están poniendo las botas con este tipo de situaciones. Hombre, la verdad que no quiere decir con esto que les guste la situación, pero bueno, es verdad que al final ellos van a vender más y por tanto les va muy bien. Evidentemente hay otros que van a sufrir muchísimo. Es decir, todo lo que es el sector hotelero, imaginaros, compañía aérea, eventos presenciales, pues no sé, conciertos, el tema de todo el sector de agencia de viaje, todo eso van a sufrir muchísimo. Sectores que se pueden beneficiar por todo lo que es el tema de la educación tecnológica, lo que es el sector EdTech o el ocio digital o la logística de la última milla. Las compañías de transporte logístico se van a ganar muchísimo. ¿Por qué? Porque todo se va a hacer a través de domicilio, por tanto se va a utilizar muchísimo sus servicios. ¿Vale? Esto es así, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, el beneficio del plan de continuidad. Lo primero, asegurar el empleo. Tenemos que buscar a toda costa cómo podemos hacer que nuestro stakeholder principal, es decir, nuestro empleado, pues pueda mantener su sustento familiar y pueda seguir manteniendo su poder adquisitivo en la medida posible, ¿no? Es verdad que si una economía está llena de empresarios que piensan así y que tienen una sensibilidad a todo esto, pues evidentemente no irá mejor a todos. Bien, la etapa del plan de continuidad. Primero, identificar los escenarios de riesgo y estrategias a seguir. Punto número 1. Determinar las actividades de negocio de tu empresa que se verán afectadas directamente. Hay que coger el bisturí, es decir, mira, el departamento de postventa, que resulta que es un departamento que se necesita que el cliente venga a mi establecimiento y me traiga el producto y tal, pues lo tengo que cortar, lo tengo que parar. O lo que dije antes, o tenemos que buscar mecanismos que lo pueda dejar abierto, pero a lo mejor no necesito todo el personal. Bueno, pues ahí tenemos que aprovechar también las medidas que el gobierno ofrece a las empresas, como lo que son los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo, que ahora hablaremos sobre ello. Pero ya avanzo, un ERTE no es un ERE, que es un expediente de regulación de empleo, que es un despido, ¿vale? Es una ruptura del contrato entre empleado y empleador. Un ERTE no es más que una suspensión temporal. De hecho, no se pierde la vinculación empleado-empleador.
Lo único que el gobierno, en una situación como esta, lo que hace es pagar la nómina a ese empleado durante un tiempo, ¿vale? Mientras dure todo este decreto, ¿no? Evidentemente. Y eso es lo que es la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Bien. Por otro lado, determinar qué necesita para que tu negocio continúe operando. Bueno, pues a lo mejor tengo que comprar una licencia, a lo mejor tengo que contactar con un proveedor que me tiene que ofrecer no sé, unas cajitas para meter el tal. Pues tengo que preparar, ante este nuevo escenario, tengo que captar a otros proveedores, a otros competidores, que a lo mejor me puedo aliar con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si es una compañía mediana, hablamos ya de más de 100 empleados, pues tienes que elegir las personas líderes que tienen que ayudarte al equipo directivo a gestionar todo esto, ¿no? A que todo este plan de continuidad se ejecute en todas las áreas. En algunos cerrarla, la área, en otras ponerla en una especie de reducción de actividad y en otras a lo mejor pues tenemos que potenciarla, tenemos que poner más gente. Imaginaros, Corte Inglés cerra sus puertas. Corte Inglés obligatoriamente ha cerrado todos sus centros comerciales, pero tiene una división muy potente de comercio electrónico, ¿no? Pues seguramente habrá cogido muchas de las personas que estaban operando en tiendas, pues habrán desviado a todo lo que es el tema de comercio electrónico, porque tienen que seguir vendiendo a través de su página web, ¿no? Bien, seguimos, plan de comunicación. Esto es muy importante. Si tenemos que armar un plan de comunicación, ¿vale? Tanto interno como externo. Tenemos que comunicar muchísimo con nuestros empleados, con nuestros directivos y también tenemos que comunicar con nuestros clientes, proveedores, etcétera. Tenemos que evitar el riesgo reputacional a toda costa. Bien. Luego tenemos que ver los peligros y amenazas. Bueno, aquí comentábamos antes los riesgos y aquí ya directamente peligros y amenazas, ¿vale? Que pueden llegar a producirse. Pues no sé, pues un peligro es que el cliente se me vaya a la competencia. Es un peligro muy, muy, muy importante, ¿no? Si yo no le doy el descuento que espera o yo no le doy el servicio que espera, en esta situación puntual, pues a lo mejor hay un competidor que lo da mejor que nosotros. Entonces ahí nos encontramos con un problema, ¿vale? Entonces delimitemos esos peligros y amenazas. Bien, luego hagamos estimaciones continuamente con el departamento financiero. Tenemos que ver cómo manejar las pérdidas que vamos a tener, la destrucción de valor que se va a producir en el negocio y por tanto tenemos que ver o sea, primero cuantificarla para después saber si podemos asumirla o no podemos asumirla. Si no la podemos asumir, pues tenemos que buscar cómo reducirla, ¿no? Así de sencillo. Bien, tenemos que tener liquidez. No podemos encontrarnos en esta situación con una liquidez cero, porque entonces estaremos muertos. Entonces tenemos que guardar toda la liquidez que podamos y además tenemos que dirigirnos a nuestros acreedores financieros a pedirle liquidez. ¿Para qué? Para que podamos soportar esta situación sin problemas de tesorería. Hacer alternativas de escenario. Si me pasa esto, si el confinamiento acaba aquí, si después acaba, resulta que hay una prórroga, tenemos que estar haciendo continuamente escenarios y alternativas. Y después revisar ese plan continuamente. Aquí un poco se resumen las etapas del plan de continuidad de forma muy somera, muy alto nivel, evidentemente. Bien, medidas que tenemos que tomar, que amortiguen la reducción de ingresos por venta. Bueno, pues lo importante, los ingresos van a caer. Si estamos en un sector que evidentemente este cierre o este confinamiento nos pone un problema a la hora de actuar con nuestro cliente, evidentemente. Ese restaurante de la playa, pues le ponen trabas, ¿no? Ese cliente no puede venir, aparcar su coche, venir, sentarse, comer, que hay que llevarse la comida a casa, etcétera. Pero las ventas van a bajar. Entonces, esto tenemos que ver cómo podemos minimizar los gastos para que esa reducción de ingresos realmente al final el neto sea o parecido o si hay que hacer unas pérdidas que te lleve a la quiebra, ¿vale? Por tanto, hay que tomar medidas y por tanto hay que empezar primero con los clientes. Si hay que hacer unos descuentos, hay que hacérselo. A los trabajadores, si hay que hacer un ERTE, hay que hacerlo. A los acreedores, si hay que posponer los pagos de las deudas que te mantengamos, hay que hacerlas. A los proveedores, si hay que renegociar el contrato, hay que hacerlo. A los directores de empresa hay que ajustarle el salario, hay que hacerlo. Y por último, al accionista hay que decirle, señores accionistas, este año olvidaros de dividendos. Bueno, pues todo eso hay que hacerlo. Esa es la primera medida que hay que hacer en un plan de continuidad, ¿vale? Avisarlos. Oye, esto es lo que hay. Bien. Luego tenemos que tomar medidas a corto, medio y largo. Ya lo he dicho anteriormente, pero una medida clara es que tenemos que saber que la empresa tiene que ser viable tanto durante el proceso como posteriormente una vez la actividad
normal, empieza a funcionar, pero ya sabemos que vamos a encontrar un escenario que no va a ser el mismo. Bien, en la vertiente general y emocional, porque aquí lo quiero separar, ¿no? Hay medidas que hay que tomarlas con el corazón también, no solamente con la cabeza y fría, ¿no? Porque si uno trabaja todo siempre de manera calculadora, fría, pues muchas veces no tomaría medidas que hay que tomarlas pasándola por el filtro de la emoción, ¿no? Lo primero es que hay mucha ansiedad, es decir, la gente se pone muy nerviosa. Lo primero, todo el mundo se pone muy nervioso. Primero el trabajador, el directivo, porque se asusta ante una situación así y es normal que se asuste. Pero entonces los líderes tenemos que buscar la forma de gestionar esa ansiedad. Luego hay que ajustar las plantillas. Eso es una medida que hay que hacer, pero tenemos que buscar la manera de que el empleado entienda que la empresa es sensible a esto y que va a buscar mecanismos en el que esa relación con la empresa no se rompa, sea una suspensión temporal. Por tanto, ahí hay que ir a los ERTE, y a ser posible ERTEs parciales, ¿sí? En un momento dado la actividad la puedes mantener. Lo que no puedes tener una persona que trabaja para ti, para la empresa, sentado de brazos cruzados en su casa y que no pueda trabajar para la empresa de forma online ni con teletrabajo. ¿Sí? Si hay una persona que trabaja en mantenimiento y su labor es ir a mantener las instalaciones, pues, a nivel de teletrabajo, pues a lo mejor puede tener algunas conexiones porque tiene algún tipo de sistema remoto que le da algunos, oye, pues entonces hay que hacer un ERTE al 50%. Pero si es una persona de limpieza que tiene que ir a limpiar las instalaciones, no puede hacer esa limpieza por teletrabajo. Entonces, evidentemente ahí hay que ir más a un ERTE total, a un ERTE que le permita después volver cuando la empresa abra. ¿De acuerdo? Bien, hay que implantar medidas no traumáticas, ya lo he comentado anteriormente. Hay que plantearse que las medidas estas que se ha producido, perdón, el decreto de alarma emitido por el Gobierno de España, lleva una cantidad de medidas de apoyo a las empresas, a las familias, para que esos agentes económicos no sucumban, ¿no?, ante esta situación, ¿no? Y uno de ellos es, pues han abierto una línea de apoyo a las empresas con los ERTE, ¿no? Si la empresa es de menos de 50 empleados, no tiene que pagar ni seguridad social. Y la nómina no la paga del empleado, la paga el Estado, ese tiempo que dure el decreto. Si es una empresa de mayor de 50 empleados, tiene que pagar el 25% de las cuotas patronales, las cuotas de seguridad social. ¿Bien? Bien. Luego hay que estrechar el vínculo cliente-empleado. Hay que buscar estos momentos para tener una relación más directa. Yo sé que más directa física no se puede, pero sí hay medios tecnológicos, el móvil, teleconferencia, etcétera, etcétera, para tener esa cantidad de reuniones, comunicación continua con ellos, para que vean que tú estás ahí, que la empresa está viva, ¿no? Que no se ha quedado parada, ¿no? Vertiente económica y financiera, pues hay que hacer ajustes salariales, evidentemente temporales, esto es súper importante. Y los primeros, los que más ganan. Los que más ganan son los primeros que tienen que sufrir. Lo siento. ¿Por qué? Porque primero le interesa más a la empresa, porque resulta que ganan más, por lo tanto si le cortan más, cacho, ¿no? Y segundo, porque son los primeros que tienen que dar ejemplo. Los que más ganan dentro de la empresa son los que tienen que dar más ejemplo, porque cuando tú mires para abajo, la gente diga, bueno, muy bien, yo me voy a ajustar, pero ya veo que de arriba se han ajustado también. Esto es muy importante. Y luego hay que quitar gastos superfluos, que tú dirás, bueno, si son superfluos no tenía que tenerlo. Vale, lo acepto. Siempre ocurre en las empresas que hay gastos que en un momento dado se tienen que tener y que no son necesarios. ¿Vale? Hay que sacar la tijera de podar, raca, y cortar todos los gastos que no sean estrictamente necesarios. ¿De acuerdo? Bien, hay que renegociar con proveedores, esto lo hemos hablado antes, muy importante, no voy a repetir lo mismo que he dicho antes, me quedo con eso. Aplazar inversiones comprometidas, inversiones estamos hablando, ojo, no estamos hablando de asumir gastos ni asumir el pago de un contrato o un proveedor, no, estamos hablando de, oye, estoy, no sé, desarrollando una ampliación en mi fábrica y no sé qué, oye, pues la voy a parar porque no voy a seguir invirtiendo a ver qué me pasa después de todo esto, ¿no? Esto hay que pararlo, ¿eh? Hay que pararlo como sea. Y luego la caja hay que estar mirándola continuamente, a ver cómo está de dinero, porque no podemos meternos en un agujero donde no tengamos caja, porque entonces vamos a tener problemas. Hay que frenar el marketing, la publicidad, pues sí,
Yo sé que yo soy un hombre de marketing y evidentemente no quiero ir contra la profesión, ¿no? Pero efectivamente ahora mismo no toca y además es contraproducente salir en los periódicos digitales anunciando que eres muy bueno. Si estás diciendo a tu empleado, recorta, está diciendo a tu proveedor, te atraso pago y tú saliendo en publicidad ahí a tope, pues no es muy oportuno, ¿vale? Y luego hay que ir a los bancos a pedir pólizas de crédito. Yo creo que el producto financiero más idóneo es la póliza de crédito, porque la póliza lo que te permite es usarla cuando necesites y cuando no la dejas quieta no te cuesta dinero, ¿bien? Y hay que analizar toda la plantilla, uno a uno, qué hace, qué no hace, qué deja de hacer, qué podía hacer más, porque eso es fundamental. La gente no puede estar parada, no puede estar, porque al final es un factor productivo dentro de la empresa, el factor humano. El factor humano tiene que trabajar. No puede aprovechar esta situación para quedarse en casa y no hacer nada y cobrar la nómina. No, no, tenemos que ver cómo puede aportar para que esta empresa todo funcione y aporten, ¿no? Eso es muy importante. Luego, ya me paso directamente, a ver, intentamos minimizar las pérdidas del negocio, eso es obvio también, pero es interesante. Y luego también clasificar los activos en tangibles e intangibles de cara a protegerlos, ¿no? Es decir, no protejamos solamente los activos que son tangibles, hay muchos que son intangibles, que son tan importantes o más que los tangibles. Uno de ellos es la reputación de la empresa, la marca, fundamental, es un activo fundamental. Otro activo muy importante es el conocimiento de los empleados. Tenemos que saber cómo que esos empleados no se nos vayan, no le pongamos medidas muy duras que decidan saltar a la competencia. Entonces, cuidado con los activos intangibles, que en este tipo de crisis las empresas que no ponen las medidas, pues no lo suelen hacer bien y después tienen un precio que pagar. Los riesgos, ¿cómo minimizarlos? Pues aquí hay una transparencia muy sencilla. Hay que primero transferirlo a un tercero, con cuidado y siempre pactado, ¿vale? Si hay una actividad que tengo subcontratada, no sé, somos una empresa de, bueno, pues no sé, se me ocurre ninguna, pero una subcontratación del departamento de limpieza, por ejemplo. Si yo soy AENA, en aeropuertos nacionales, y tengo la limpieza subcontratada a una empresa, pues en ese momento tengo que decirle a esa empresa, oye, mira, como no me puede dar servicio, tienes que tú hacer el ERTE, tú tienes que gestionar tú en plantilla, pero a mí no me pase la factura porque no me está dando el servicio, ¿vale? Por tanto, transfiero el riesgo a mi proveedor, en este caso a un subcontratista. Bien, eliminar el riesgo, pues ya lo estoy si hago lo que acabo de decir antes, estoy eliminando el riesgo directamente. Es decir, toda el área de limpieza, yo me acabo de quitar el riesgo, se lo acabo de pasar a mi subcontratista. Bueno, pues es lo que hay. Si hay un acuerdo de subcontratación, se sabe por la parte cuáles son las ventajas y los inconvenientes de tener subcontratado un servicio. ¿De acuerdo? En este caso, el proveedor tiene las de perder. Y luego implantar medidas rápidas para mitigar ese riesgo. ¿Vale? Y luego también no nos queda otra, perdón, el asumir el riesgo y, perdón, era el 3, y el cuarto, implantar medidas para mitigar. Bien. Conclusiones del plan de continuidad. Pues que hay que adoptar medidas adecuadas. Las empresas que no lo hagan no superarán los obstáculos, por tanto, no saldrán de esta. Sin embargo, si lo hacen, saldrán reforzadas. ¿Por qué? Porque esto es una selección natural. Esta situación, las empresas que salgan saldrán más fortalecidas. Los que no lo hagan bien, pues sucumbirán o lo sufrirán muchísimo. Y eso, pues al final, si en tu sector tú eres uno de esos líderes que lo ha hecho bien, pues te va a beneficiar a la larga. Luego, bueno, pues ya lo comentaba, las empresas hoy día ya no es las empresas las más grandes, ¿no? Si siempre el pez grande se come al pez chico. Bueno, pues no. Ahora lo importante es el pez rápido gana al pez lento. Bien, ya no importa el tamaño. Si somos una empresa mediana, pues a lo mejor lo hacemos mejor que una gran empresa, o viceversa. O a lo mejor somos una pequeña empresa, lo hacemos muy bien y otra mediana lo hace muy mal. No importa el tamaño. Aquí no vale decir, bueno, pues si las empresas grandes van a sortear mejor esta crisis. No, no tiene por qué. No tiene por qué. ¿De acuerdo? Y luego no hay que dejarse llevar por el desánimo. En absoluto, nunca. Esto es parte del juego. Sí, igual que un capitán de un barco, le gusta siempre navegar por una mar tranquila, pero los buenos capitanes se ven en los momentos donde la mar es brava. Entonces ahí es donde tiene que agarrarse bien al timón, ordenar bien y poner a todo el mundo a trabajar para que el barco no zozobre. Pues esto es lo mismo.
Es decir, a todo el mundo le gusta estar tranquilo, pero el empresario sabe, los gestores empresariales saben que tienen que estar preparados para este tipo de contingencia. Y ya por último, que ya lo explica, lo avanzo, quiero que hagáis un trabajo, lo hemos hablado entre el profesor Ali y yo, que sabéis, compartimos la asignatura, donde en el plan de negocio que estáis haciendo, pues hagáis un simulacro de plan de continuidad, en el que imaginéis que en el segundo año de que estáis operando con vuestra empresa, el gobierno dice, venga, decreto, pandemia, COVID-19, cerráis el negocio. Bueno, pues dependiendo de qué tipo de negocio tengáis, a lo mejor o hace incrementar las ventas o a lo mejor os hacen arruinar o hacen cerrar el negocio. Bueno, pues todo eso queremos que lo hagáis en un plan abierto, no os ponemos ningún límite, una vez leáis esta documentación y me escuchéis, pues vais a tener suficiente criterio para hacerlo. Así que chicos, ha sido un placer y espero verlo pronto. Chao.